Hola, buenos días, estimado profesor. Hoy quiero hablarles sobre un tema crucial en el ámbito laboral, la de la prevención de riesgos, específicamente lo que respecta a los agentes biológicos. Para garantizar la salud de los trabajadores, el primer paso es identificar los riesgos. Los agentes biológicos como virus, bacterias y hongos son una categoría de riesgo con una gran capacidad de adaptación, presentes en muchos entornos desde laboratorios hasta hospitales. Estos microorganismos pueden causar infecciones alérgicas y toxicidad. Su impacto depende tanto del agente como de la apreciación individual. En Chile, el personal de salud se enfrenta a altos riesgos de exposición debido a la constante manipulación de materiales biológicos. La atención de pacientes con patologías desconocidas. Ante esto, la evaluación cualitativa de riesgos es una herramienta esencial de método que permite identificar y clasificar los riesgos según su necesidad de datos numéricos complejos. Esto es vital para el agente invisible al ojo humano. Ofrece una gran flexibilidad para adaptarse a las necesidades específicas de cada organización. En síntesis, la correcta identificación y evaluación de los agentes biológicos es fundamental para crear ambientes de trabajo seguros, optimizar recursos y fortalecer las medidas preventivas. Se trata de proteger a nuestros trabajadores, garantizar el entorno laboral positivo y un saludable para todos. Y pasando un poquito a los objetivos, como objetivo general nosotros tenemos que analizar los agentes biológicos presentes en el entorno laboral y estrategias cualitativas para evaluación de riesgos asociados. Como objetivos específicos tenemos describir principales características de las bacterias, virus, hongos y parásitos en contextos industriales. Categorizar los agentes biológicos según sus características y grupos de riesgos establecidos y examinar las principales técnicas de identificación y muestreo en agentes biológicos conforme a la normativa vigente. Buenas tardes, profesor. Yo les voy a hablar sobre el planteamiento de problemas. La recurrencia de enfermedades e infecciones ha evidenciado la fragilidad del sistema de salud, especialmente en hospitales públicos como en el de Antofagasta, que carecen de infraestructura, control y capacidad de atender adecuadamente a los pacientes, factores como la presencia de personas sin hogar e inmigrantes en sala de espera aumentan el riesgo de contagio. La pandemia de COVID-19 resaltó la necesidad urgente de hospitales modernos con personal capacitado y equipamiento adecuado. La falta de estas condiciones representa una amenaza sanitaria grave. El propósito de la investigación es demostrar la urgencia de construir o adecuar hospitales en cada región del país para enfrentar futuras epidemias. ¿Por qué es tan urgente construir o adaptar un centro hospitalario en cada región del país? Pensando seriamente en cómo estas enfermedades causadas por agentes biológicos nos ponen en riesgo a la población. También dar a conocer cuáles son las consecuencias reales de no estar preparados para una epidemia o enfermedades contagiosas. Debemos promover acciones concretas que ayuden a mejorar el acceso a la salud pública y en todas las regiones del país. Además, está claro mi opinión está claro en que los hospitales y lugares con atención médica, los agentes biológicos son un peligro constante y serio más ahora que con lo que vivimos, que es con el COVID-19 y otros bichos que andan dando vuelta. No podemos seguir improvisando ni poniendo en riesgo a los trabajadores ni a la gente. La prevención y la buena evaluación de estos riesgos no es solo un trámite. Todo parte por cómo identificar los agentes hay y cómo controlarlos y evitarlos, usando medidas simples pero efectivas, como la limpieza, la ventilación, el uso de EPP. Sin estas medidas estaríamos dando libertad para que se propaguen los agentes mencionados y eso, o sea, eso. Buenas tardes, profesor Henry. Mi nombre es Yania García y hoy le vengo a explicar un poco sobre los agentes biológicos en el área de urgencias de los hospitalarias.
debido a que, como bien lo dice el nombre, son urgencias, son muy rápidas, son personas que llegan muy rápido pues con síntomas que aún todavía pues o más que síntomas, con patologías que pues aún todavía no han examinado, no han determinado qué es. Entonces son muy frecuentes este tipo de agentes en estas áreas. Debido a que son atenciones muy rápidas y pues que llegan las personas con heridas abiertas, con fluidos, con ciertas características pues que no sabe que pueda tener la persona. Entonces debido a eso, entonces pues los agentes más frecuentes son las bacterias, los virus, los parásitos, los hongos, son como los más frecuentes. Las bacterias son las que pues encontramos más que nada como en los lácteos, como los yogures, ese tipo de pues de alimentos. También es muy fácil el hongo que se produce cuando uno deja mucho tiempo el pan, o igual el queso, o un tipo de alimento que uno deje mucho tiempo, crea un hongo que también puede ser, es muy pues se puede contagiar. Igual los parásitos que son como las pulgas, los piojos, eso. Entonces pues eso están clasificados por grupos. Hay unos que son de bajo rango, no son tan contagiosos y tienen tratamiento, o sea, no causan mucho en una persona, pero hay unos que sí son muy fuertes, muy contagiosos, que pueden ser letales y llegar a causar la muerte pues en los pacientes. Entonces eso era lo que quería explicar pues en sí sobre las bacterias y sobre los agentes biológicos que son más frecuentes en este tipo de áreas, que son como pues las urgencias hospitalarias. Eso era todo, muchas gracias, hasta luego. Buenos días, me llamo Paula Sarmiento y yo les voy a hablar del marco jurídico. Bien, las normativas que regulan la exposición a estos agentes biológicos buscan principalmente prevenir el contagio y proteger la salud de estos trabajadores, más que nada, que están expuestos constantemente a estos riesgos. Ya bien, como bien sabemos, la ley 16.744 es la base legal, mientras que los decretos 594, número 44 y número 6 establecen medidas específicas sobre higiene, manejo de residuos y control de riesgo. Además, el artículo 184 del Código del Trabajo también es muy importante, ya que refuerza la responsabilidad del empleador de cuidar la salud de sus trabajadores. Y bueno, estas normas en conjunto ayudan a, más que nada, a reducir la posibilidad de contagio dentro del hospital, a permanecer en un ambiente de trabajo más seguro y saludable. En caso de que ocurra un accidente o enfermedad, el decreto 109, que lo hago mención en el informe, permite determinar si corresponde cobertura por ser una enfermedad profesional. Y bueno, por eso es importante conocer y aplicar correctamente estas normas en el trabajo diario y más en los centros de salud. Buenas tardes, profesor. Bueno, a mí me tocó hablar hoy día sobre el tema del plan de medidas de control de agentes biológicos dentro de un recinto hospitalario. Vamos a hablar también sobre el tema de la limpieza y desinfección frecuente, en las cuales tenemos que mantener limpios todos los espacios de trabajo, especialmente aquellos de uso común, por ejemplo, baños, comedores, herramientas compartidas. El control de plagas también está dentro del control de agentes biológicos. El control de plagas es muy importante y está regulado para evitar presencia de insectos, plagas y roedores, evitando así que se puedan expandir algún tipo de agente biológico o microorganismos o enfermedades. Protección, y también tenemos la protección directa para el trabajador, que son los elementos de protección personal, que son los CPD. Se entrega mascarilla, guantes quirúrgicos, delantales, protecciones faciales, etc. También es importante también la higiene personal de cada trabajador y mantener también sus
el tema de su uniforme impecable y también el uso del lavado de manos frecuente. Si a alguno de los funcionarios de la salud se les sorprende no seguir con el protocolo de higiene, es sancionado por la IAF sin tener ningún tipo de trance, como si van con una desvinculación de inmediata del equipo técnico de la salud. El manejo seguro también de los residuos es importante. Los residuos van dentro de están en un lugar que está totalmente rotulado y está también señalizado. No cualquiera entra a ese lugar. La gente que entra ahí son gente que está capacitada para ese tipo de trabajo. Y eso. Ya, voy a dar la conclusión del trabajo. Entonces, quedó más que claro que los agentes biológicos son un riesgo en los lugares de trabajo y sobre todo en los hospitales donde el movimiento de personas y materiales es constante. Por eso es clave también tomar medidas concretas, tener protocolos claros y contar con el personal bien preparado y capacitado para estos riesgos. También hacer mejorar la estructura, la infraestructura en salud para estar listo ante cualquier brote o emergencia sanitaria. También cuidar a quienes debemos cuidar a quienes trabajan en el lugar y a quienes se atienden en el lugar. A la final estos espacios no son un lujo, sino que son una necesidad que tenemos para evitar riesgos de contagio y no se propaguen las bacterias, los virus, los hongos y esas cosas. Gracias.